Muy buen día a todas y todos. La Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través del Consejo Estatal Técnico de la Educación, ofrece a ustedes el día de hoy el webinar de diálogo ¿Sabías qué? A un año de la pandemia, la salud mental infantil y algo más. Quédense con nosotros, porque psicólogos y especialistas en educación infantil estarán compartiendo opiniones y vivencias sobre el impacto de la pandemia en niñas y niños tamaulipecos. También están en este espacio la doctora Marta Araceli de la Rosa González, encargada del despacho del Consejo Estatal Técnico de la Educación, y las asesoras técnico-pedagógicas María Angélica Almaraz Hernández y Dora María Narváez Rivera. Mi nombre es San Juana Uribe Treviño. Y en estos momentos cedemos el espacio al secretario de Educación, licenciado Mario Gómez Monroy, para el mensaje de bienvenida. Adelante con el mensaje. No hay salud sin salud mental. Apreciable comunidad educativa, panelistas, profesionales de la educación, psicólogos, especialistas, público en general, sean todos bienvenidos. Me es muy grato dirigirme a todos ustedes en este espacio, en el cual habrá un importante intercambio de experiencias y opiniones para indagar sobre las consecuencias del confinamiento en las niñas y los niños por motivo del COVID-19, a fin de contar con mayor información sobre el aprendizaje a distancia y los efectos de la pandemia en nuestros estudiantes. Es un hecho que lo vivido durante la infancia es determinante en la salud mental de los adultos, razón por la cual resulta fundamental emprender estrategias que promuevan un desarrollo integral y sano en los niños, lo que solo será posible con información clara y oportuna sobre el tema. Esta ha sido la visión de nuestro gobernador, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, quien ha dispuesto el impulso a la profesionalización de los trabajadores de la educación para asegurar la instrumentación de los programas educativos y la mejora de los resultados de aprendizaje. El mayor beneficio será para nuestros niños y con su participación el mejor resultado lo tenemos asegurado. Les deseo todo el éxito en este encuentro y los invito a seguir atentos a las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias, porque la mejor estrategia para cuidar a nuestros seres queridos es cuidarnos nosotros mismos. Enhorabuena y muchas gracias. En el apoyo técnico de esta presentación nos acompaña el licenciado Jorge Alberto Cano García del Centro Estatal de Tecnología Educativa. Vayamos ahora a la presentación de los ponentes invitados. Está a cargo de la maestra Dora María Narváez Rivera. Adelante con la presentación. Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. Contamos con la presencia de distinguidas autoridades expertos en la materia, como es la licenciada Nancy Lisbeth Guzmán Rodríguez. Destacan en ella su profesionalismo, su esfuerzo, su empatía y su superación constante. Ella es licenciada en Psicología, con diplomado en Prevención de Riesgos Psicosociales por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, lo mismo que en Introducción a la Mediación y en Atención de Víctimas por el Instituto de Mediación en Tamaulipas y por la Universidad Nacional Autónoma de México, respectivamente. Suma a su preparación los cursos, talleres, seminarios, tales como Habilidades para la Vida y el de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes por el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Los talleres de Estrategia de Prevención y Tratamiento de Consumo de las Drogas y el de Detección, Orientación y Consejería en Adicciones en la Secretaría de Salud, entre otros. Actualmente, encargada de la coordinación del Departamento de Psicología a nivel Estado y en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Bienvenida, licenciada Nancy Lisbeth. Tenemos también la distinguida presencia del licenciado Aristeo Zurita Castillo, con una vocación, firmeza y aptitudes
que definen su profundo interés por la formación de niñas y niños. Licenciado en Educación Especial, licenciado en Psicología Educativa y maestría en Psicopedagogía por la Universidad La Salle Victoria. Cursos y talleres de actualización en resiliencia, neurociencia y aspecto socioemocional le mantienen al día en los avances científicos enfocados al desarrollo humano. Actualmente trabaja como psicólogo en La Salle, también en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular número 74, atendiendo 2 primarias y 1 secundaria. En la preparatoria vespertina imparte clases de habilidades para el aprendizaje y superación personal, específicamente de psicología, habilidades del pensamiento y orientación vocacional. Responsable del programa socioemocional. Complementa su labor profesional participando en la revista México Norte de la Universidad La Salle, Las familias en estos tiempos de pandemia, y da clases en acompañamiento de necesidades emocionales para maestros, alumnos, personal de intendencia y guardias de seguridad de esta misma institución. Licenciado Aristeo, es un placer tenerlo con nosotros. Tenemos también la participación de la licenciada Gloria Edith Rodríguez Salazar. Ella es una persona responsable, entusiasta, de firme vocación y comprometida con la niñez tamaulipeca. Dentro de su formación académica, cuenta con maestría en educación basada en competencias educativas, licenciatura en psicología por la Universidad Valle de México y licenciatura en educación con Plan 94 por la Universidad Pedagógica Nacional. Además, cuenta con diplomado en orientación familiar para maestros. Siempre a la vanguardia en actualización y superación profesional, asiste y participa en congresos nacionales e internacionales, a la vez que realiza cursos de formación continua y talleres interactivos relacionados con estrategias didácticas, práctica docente, desarrollo de competencias, educación inclusiva, atención a niñas, niños y jóvenes con discapacidad, así como de desarrollo personal y social en preescolar, entre otros. A la fecha, cuenta con 10 años de experiencia dentro de las unidades de apoyo de preescolar. Bienvenida, licenciada Gloria Edith Rodríguez Salazar. También contamos con la distinguida presencia de la licenciada María Alejandra Cortés Zapata. Ella es dinámica, creativa, innovadora, siempre alegre en el trato con las niñas y los niños. Ella tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mentoría y certificación de coach integral y coach ontológico, una certificación como facilitadora de sesiones de coaching transformacional por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación, bilingüe en español, inglés. Asiste a seminarios, cursos y talleres de actualización y superación. Colabora como intérprete de Krista Perry Reimer en la ciudad de Guadalajara, así como en la campaña Creando Sonrisas del Programa de Desarrollo Integral de la Familia DIF Tamaulipas. Es coordinadora de entrenamiento básico y avanzado. Apoya Team Building en Coaching 3.0 Victoria, que es una empresa dedicada a entrenamiento de vida. Forma parte del voluntariado de Casa Hogar del Niño y es socia fundadora de Rotaract Tamaulipa 1998. Actualmente es maestra de inglés en la Secretaría de Educación de Tamaulipas. En esta ocasión, ella es colaboradora del Consejo Estatal Técnico de la Educación. Sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sin lugar a dudas, de la trayectoria y la carrera profesional, educativa de nuestros invitados, mucho se nos ha quedado en el tintero.
pero sean ustedes bienvenidos y si les parece bien, pues comenzamos con este diálogo. Iniciamos con la primera ronda de las cápsulas informativas ¿Sabías qué? ¿Sabías que el año 2020 es el año de la pandemia, espacio de tiempo de gran impacto, de modificaciones al día a día del mundo infantil? Una contingencia que nos hizo pasar más tiempo en casa y disfrutar la familia, pero con menos opciones de salir, ir a la escuela, al trabajo y de convivir con los amigos. ¿Sabías que investigaciones recientes consideran que el desarrollo infantil fue, es y será un tema siempre relevante y actualizado para la psicología, pues representa el principio de todas las condiciones posibles de las raíces de las emociones, los afectos, las funciones mentales superiores y la maduración, entre otros? Ante lo imprevisto de la pandemia, ante el cambio brusco de esta pandemia del COVID-19 y ahora lo prolongado, la voz de las niñas y niños cobra relevancia. Escuchemos en un audio el mensaje de voz de una niña. Me ocupo una medicina para, ¿cómo se llama? Para la cabeza, me duele demasiado la cabeza, estoy súper estresada. No entiendo nada, no sé ni qué estamos haciendo, mami, estoy poniendo atención, pero no le puedo entender. No logro entenderle de mami, no le logro entender. ¿Me entiendes? No logro entender nada. Nada, pero nada, pero nada, pero nada. La mami, es que no entiendo. ¿Qué me pasa? O sea, si no entiendo nada, ¿qué voy a hacer? O sea, son las 11 y a las 2 salimos. Ya falta una hora. No, media hora, perdón. No, sí, son 2 horas. Pues no sé ni cuánto falta, mami, pero te lo explico. Mira, ahorita, pero ahorita no entiendo a nada. No sé ni qué están haciendo porque no entiendo nada. Le tengo que repetir todo a mi maestra. O sea, ¿qué es eso, mami? Yo tengo que ser inteligente. Pero le tengo que volver a hacer toda la maestra y después no vamos a acabar nunca. Todo va a ser por mi culpa porque nunca vamos a acabar. Y yo me está explicando la maestra y yo no entiendo, entonces, pues, no entiendo. Te voy a mandar uno. Muy bien, pues esto es un ejemplo de lo que están viviendo los niños y las niñas en el confinamiento, en el aprendizaje a distancia que estamos realizando. Pasemos ahora a las reflexiones y los comentarios con nuestros ponentes invitados. A un año de la pandemia, ¿cómo ha afectado el confinamiento la salud mental y el bienestar emocional de niñas y niños tamaulipecos? ¿Cómo se puede ayudar a las niñas y los niños a conservar un buen estado de salud mental? Esta primera ronda la inicia la licenciada Nancy Lisbeth Guzmán. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Realmente ahorita escuchando el audio, definitivamente el 2020 será recordado como el año en el que fuimos testigos de cómo en pocas semanas realmente una pandemia cambió la forma de vida de nuestros niños y niñas tamaulipecas. Días antes abandonaron sus escuelas sin poder despedirse de sus amiguitos, sin saber qué era realmente lo que estaba pasando, sin saber que tardarían, yo creo, meses sin poder volver a verlos.
La interacción social, de alguna manera, bueno, se limitó a los miembros de la familia, afectando, pues realmente aquí, en general, tanto a los niños y niñas, pues de alguna manera la concentración, pues su inquietud, intranquilidad, ansiedad, enfado, aburrimiento, estrés y tristeza. Pues realmente el estado emocional de los pequeños pues es inestable por el contexto realmente que se vivió o que estamos viviendo de alguna manera también. ¿Cómo se puede ayudar más que nada a los niños y a las niñas a conservar un ambiente de estado de salud mental mejor? Pues realmente aquí es un clima familiar favorable como primer punto, creo que es una de las claves, cómo llevar un nivel bajo de estrés, procurando tener la mente más calmada. Realmente en el adulto es algo complicado, pero realmente es algo que tampoco es imposible y es en lo que considero que hemos estado trabajando demasiado. De alguna manera, bueno, ¿para qué esa calma mental? Pues obviamente para evitar gritarles a nuestros niños, a nuestras niñas, para evitar desesperarnos, empatizando de alguna manera un poquito más con ellos, entendiendo sus emociones, prestando atención a sus emociones, a sus comentarios, de una forma, pues realmente donde se les está escuchando y se les está poniendo un poquito más de atención. Brindarles demasiado cariño, muestras de amor hacia ellos, enseñarles realmente a entender estas emociones que ellos están generando y que están viviendo, equilibrarlas de alguna manera también. Es una enseñanza que al final de cuentas nosotros adultos somos los que nos toca enseñarlos a ellos a desarrollar esa parte de inteligencia emocional para que ellos puedan sobrellevar esta situación que ha sido muy vulnerable para ellos. Y obviamente digo, definitivamente las emociones negativas que se presentan, pues generalmente también son un aprendizaje y fortaleza individual para cada uno de los niños, tanto como para los adultos. Muchas gracias. Licenciado Aristeo. Gracias, maestra Sanjuanita. Oigan, de verdad les agradezco mucho su invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes y vi que me investigaron mucho sobre mi trabajo, así que agradecido de corazón. Y esto mismo quiero aportar con ustedes. Miren, este año de pandemia, la pregunta es, ¿cómo ha afectado la salud mental de los niños? Quiero irme un poquito más para atrás, porque ¿a dónde recae todo esto? Fueron 3 olas difíciles que impactó esto, no solamente a nuestros niños de Ciudad Victoria, de Tamaulipas, sino a todo México. Primero, la salud física. ¿Cuántos de nuestros familiares estuvieron enfermos? Segundo, la situación económica que se vive tanto en todo el contexto del país, pero también aquí en nuestro estado. Y por último, la salud mental. Dentro de la salud mental, yo quiero quiero enfocarlo, a lo que yo he visto en los niños que atiendo, impulsividad. Los niños se han vuelto más reactivos, hacen las cosas sin cuidar detalles, hacen las cosas como decimos en nuestros hogares, al ahí se va, ¿sí? Lo otro que he visto es la poca tolerancia a la frustración. Por todo se enojan, todo les molesta, están reactivos ante cualquier presión ambiental y eso los hace ser agresivos a las exigencias del medio. Y lo otro que observo también en ellos es que les cuesta mucho trabajo regular sus emociones. Entonces, todas estas situaciones combinadas en un niño, imaginen cómo lo está sintiendo, cómo lo está viviendo, si no sabe darle un nombre, si no sabe cómo expresarlo. Me voy con los niños de inicial, que todavía les cuesta trabajo decir, ¿sabes qué? Me siento así, porque todavía no le pueden dar el nombre a esa emoción que sienten. Entonces, ¿cómo está su pensamiento? Todo turbio, no puede dar una organización. Entonces, eso me lleva a una ansiedad. Y cuando entro en ansiedad,
Desafortunadamente, a veces caemos en una catarsis y esta catarsis explotamos. Desgraciadamente, ni el adulto ni el niño, o los adultos o los niños, estamos preparados para atender estas contingencias con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque realmente nadie nos avisó que venía toda esta catástrofe, porque así lo puedo llamar. Nadie nos preparó para esto y de que nos afecta y a nuestros niños más. Bien, todas estas catarsis, todas estas emociones juntas, imagínense, no poder controlar mis pensamientos, no poder regular mis emociones, ¿a dónde me llevan? A esa parte en la que como padre pierdo el control, pierdo la estructura, pierdo la parte de organización, pierdo la coherencia y el objetivo de educar a mi hijo. ¿Qué hago entonces? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tenemos que hacer es, otra vez, vamos a volver a tomar una estructura, a dar un orden a nuestro día para disminuir la ansiedad. Aquí les comparto lo siguiente, es un ejemplo que ustedes a lo mejor lo han vivido. ¿Qué pasa con un niño de 3, 4 años que ve una película y la vuelve a ver, y la vuelve a ver, y la vuelve a ver, y la vuelve a ver? Pues es muy sencillo. La primera vez que la ve, le genera ansiedad, le genera miedo, le genera temor. La segunda vez que la ve, ya se va aprendiendo los diálogos, ya no hay tanto miedo, ya no hay tanto temor. Pero ya cuando la ve la cuarta o quinta vez, disminuyó el miedo, se siente seguro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la constancia de hacer las cosas es lo que nos ayuda a disminuir la ansiedad, nos ayuda a regularnos, nos ayuda a controlar emociones. Pues si papás en casa nos ayudan a tener una estructura diaria de lo que se va a hacer todos los días, la ansiedad de los niños, el pensamiento vuelve a organizarse y por lo tanto podemos entonces tener esta estabilidad para que el niño continúe con lo que debe de hacer. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Continuamos con la licenciada Gloria Edith. Bueno, buenas tardes. La idea del día de hoy es platicar un poco sobre esto que es el confinamiento, que es una pregunta muy importante. Realmente no sabemos lo que es el confinamiento como tal, pero no es más que una situación que viene a través de un efecto colateral de algún trauma o de alguna situación específica. En estos tiempos, los niños han cambiado de percepción sobre lo que observan a partir de ahora. La pandemia no solamente es una situación específica, sino también un problema que cambiará la percepción visual de los niños ante ellos mismos y ante los demás. Las cuestiones de confinamiento tienen una situación en específico, el factor físico-emocional, que está conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuestiones físicas o emocionales van vinculadas o en viceversa, si no es el área física, atrae problemas emocionales o el área emocional atrae problemas físicos. Este tipo de situaciones afecta a los niños a nivel emocional, pero no solamente, como ya lo mencionaban anteriormente, en cuestión de definir emociones, sino que las emociones se vuelven parte de un proceso que ya no es del todo natural y que los padres de familia, por la misma situación en la que vivimos, no podemos expresar cuál es la emoción adecuada que debemos de sentir. Recordemos que como padres, lo que nosotros sabemos es lo que nosotros vamos a replicar. Entonces, lo que debemos hacer los adultos para ayudar a los niños es que nosotros sepamos sobre las emociones, saber que las emociones son los procesos naturales del ser humano, que no hay emociones buenas ni malas, que de todas aprendemos y que como adultos nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros niños cómo es el proceso emocional. ¿Qué es lo que debo sentir? ¿Cómo es que puedo llegar a un término de una emoción? ¿Cuál es el término de una emoción? Pues saber cómo es este proceso. Si yo me enojo, ¿cuáles son las sensaciones físicas que siento y cómo es que este proceso va a ir en decremento cuando empiezo a hacer alguna otra actividad, me distraigo o reflexiono sobre el sentimiento que estoy viviendo? Una de las cosas que me gusta mucho platicar es que no hay nada como el hogar para amueblarnos la cabeza y creo que ahora que estamos dentro de los hogares, una de las cosas que puede ayudar a la salud mental de niñas y niños es la sana convivencia, el proceso de dejar un poquito a un lado todo lo que es la tecnología y pasar un rato más favorable con papá, con mamá, con entrar en situaciones que tienen que ver en conversación, en análisis y reflexión de lo que vivimos día a día. Gracias. Gracias a usted, licenciada Gloria Edith. Gracias por su participación. Cierra esta primera ronda la licenciada Alejandra Cortés. Escuchemos su participación.
Hola, hola, pues gracias por la invitación, un placer coincidir con todos ustedes y tener la oportunidad de acompañarnos todos, no con diferentes puntos de vista y opiniones sobre qué hacer para apoyar a los niños a tener un buen estado de salud mental. A mí me gustaría agregar que una de las estrategias que también podemos usar en casa es tener un rincón de la calma, tener un espacio donde podamos interactuar con nuestros niños y, como decía la licenciada, ver, bueno, a ver qué está pasando conmigo, ¿no? Cuando son niños pequeños que todavía no hablan, crearles un espacio donde ellos se permitan llorar, porque es muy válido llorar, es muy válido también sentir miedo, como les decía la licenciada, son emociones que nos van a acompañar. A mí también me gusta manejar como que no hay buenas ni malas, simplemente las emociones están y algo te vienen a enseñar. A mí hay otra palabra que me decía el otro día una de mis amigas, porque tengo una sobrina que anda aquí jugando, y me dice, es que se ha vuelto bien berrinchuda. Y les digo yo, no, no es que hagan berrinches, son desbordes emocionales. O sea, imagínate que es un frasquito así súper pequeño y están sintiendo muchísimas cosas al mismo tiempo. Si nosotros hemos llegado a sentir ahorita frustración, enojo, desesperación, imagínense lo que también están sintiendo ellos. Entonces, a mí me gustaría invitarnos a todos, ¿no? Mamás, papás, agentes educativos, a ser empáticos, a ser bien pacientes, a imaginarnos cómo sería nosotros estar en ese cuerpecito a esa edad con la situación que estamos viviendo ahorita. Los contextos, como lo mencionaba el licenciado, de todos son bien diferentes. Como papás a lo mejor creemos que no tenemos las herramientas necesarias y es muy válido. Nadie, nunca habíamos vivido una pandemia. Todo esto ha sido un aprender donde vamos caminando juntos de la mano. Yo creo que espacios así donde podemos compartir, donde podemos dar diferentes herramientas, tanto para papás como para nosotros como adultos, de cómo tranquilizarnos, calmarnos, respirar, recordarles siempre, ¿no?, que el respirar es algo que nos ayuda a permanecer en nuestro centro, hacer un ritual donde nos permitamos estar con nosotros. Cuando tenemos niños pequeños, yo que trabajo en educación inicial, yo platicaba con mis papás, yo sé que tenemos días bien ajetreados y tenemos muchas cargas de trabajo, pero sí dedicarnos unos minutos a compartir con nuestros hijos, a escucharlos y a preguntarles cómo se sienten. Y cuando son bebés, como decían que no pueden expresar, pues el hecho de sostenerlos, de tenerlos en brazos, de apapacharlos, de usar palabras dulces. Tratemos de no decir tanto ese no que ya han escuchado todo el año de no te quites la mascarilla, no esto, no lo otro. Vamos a cambiarlo por palabras de disciplina positiva, acompañando de una manera más amable y sosteniendo desde el corazón a esos pequeños que están con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues muy productiva esta ronda. Rescatamos a grandes rasgos, nos quedamos con que el estado emocional actual es inestable, que hay poca tolerancia ahorita con los niños, que les cuesta trabajo regular las emociones, que ante eso lo que podemos hacer es una sana convivencia y empatizar con ellos, entenderlos. Me gustó lo del rincón, lo de la palabra hogar y lo del rincón para tranquilizarse, para estar con ellos, para convivir con ellos y que entiendan lo que nos está pasando. A grandes rasgos, lo que podemos concluir es que escuela y familia tendrán que estar más unidos que nunca. O sea, tendrán que unirse y compartir para sacar adelante a nuestros niños. Ya como decían, a nuestros niños y niñas, ya como decían, los dos estados, la salud física y el estado emocional. Son dos ámbitos muy importantes que tendrán que unirse. Pasamos a la siguiente ronda. ¿Sabías que las emociones son fundamentales en el desarrollo infantil y cuando se manifiestan es necesario estar atentos, entenderlas y preguntarse, ¿son muy intensas? ¿Duran mucho tiempo? ¿Dan lugar a alguna reacción fuera de lo normal? O sea, como decimos, nuestros niños, nuestras niñas no eran así, ¿por qué están actuando
Ahora sí, entonces ahí hay que entenderlas. ¿Sabías que en una rueda de prensa el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Klosch, subrayó que el aislamiento, el distanciamiento físico, el cierre de las escuelas y lugares de trabajo son desafíos que afectan y es natural sentir estrés, ansiedad, miedo y soledad en estos momentos? Veamos enseguida unos videos donde las niñas nos platican cómo están viviendo esta pandemia. Adelante con el video. Hola, yo soy Astrid. Te voy a hablar de la pandemia. Hoy estamos en casita porque no podemos salir porque hay COVID. Se enferma la persona y tiene que estar en casita acostada y comiendo. Y están haciendo mucho la persona que sale y que uno no sale. Están en casita y toda la persona muere cuando tiene tapabocas, pero tiene que usar tapabocas. Ahorita por el COVID trabajamos en casa. Mi mamá me ayuda y mi abuelita chata, mi papá y también mi mamá. Por eso es que trabajo en casa. Cuando se acaba el COVID, yo quiero jugar con mis amiguitos, ir al parque, igual a jugar con ellos. Pues podemos advertir aquí que la salud mental es nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Determina cómo actuamos frente al estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. Pasemos ahora a las reflexiones y comentarios con nuestros ponentes invitados. ¿Cómo entender el miedo, la ansiedad, la tristeza y la depresión en niñas y niños durante el confinamiento? ¿Hasta dónde son normales las emociones que son básicas y hasta dónde las emociones que son esenciales, que definen nuestra identidad? La capacidad de adaptación de niñas y niños será suficiente para afrontar los cambios vividos en un año de pandemia. Todos sabemos que las niñas y los niños tienen como más capacidad de adaptación que los adultos, pero ¿será suficiente? O sea, los niños en esta situación que están ahorita podrán adaptarse, podrán continuar con todas las actividades que tenemos o que siguen ante esta nueva realidad, ante esta nueva normalidad. Iniciamos la segunda ronda con la participación del licenciado Aristeo. Gracias, maestra. Bien, yo creo que aquí es recapitular esta pregunta porque la verdad yo traía otra estructura para contestarla, pero ahorita escuchando esto dije, es muy, muy, muy simple entender esta parte. Todos tenemos estas emociones, todos las sentimos, porque todos tenemos amígdalas, la que nos prepara para el miedo, para la huida. Todos en algún momento nos estresamos, nos enojamos, nos sube el cortisol y no razonamos. Aquí lo importante es cómo las puedo regular yo, con qué herramientas como persona, como niño, cuento. Y aquí hay una parte fundamental. Todos nuestros niños, o la mayoría de ellos, actúan por imitación. Muchos de ellos son conductas aprendidas, estereotipadas de nuestros hermanos, de nuestros padres. Entonces, la forma en que reacciona el adulto es la forma en que el niño va a poder responder a estas emociones. Si bien es cierto, la ansiedad se genera por el miedo a lo que va a suceder. Si bien es cierto, esta ansiedad se genera también por las situaciones que estamos viviendo. Entonces, si yo como adulto transmito miedo a cada instante, a cada instante, a cada instante, el niño no va a saber ni por qué, pero él siente miedo. ¿De qué manera entonces el niño lo va a manifestar? Sudoración de las manos, sudoración de los pies, morderse las uñas,
que son características muy particulares de las personas ansiosas. Se jalan el cabello, se jalan la oreja. Son muchos detallitos que ahí tenemos indicadores donde el padre de familia puede identificar si su hijo está padeciendo ansiedad. Y bueno, la depresión, sabemos que el camino a la depresión es la tristeza. Y dentro de la tristeza, pues se dan muchos factores porque el niño, ahí el adulto se puede dar cuenta, simplemente el niño deja de hacer cosas que antes les gustaban. Desde ver una película hasta comer lo que más le gusta, agarrar su juguete favorito. Y eso ya nos da dando indicadores. Quiere estar nada más solo, quiere estar en su cuarto, ya no quiere estar compartiendo con papá, con mamá. ¿Por qué? Porque también lo ven en los adultos. Se da ese distanciamiento. Entonces yo creo que aquí es unir el trabajo de casa, de mamá y de papá, sentarnos a organizar para poder decir, ¿sabes qué? Nos falta mayor comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque ahí es la parte donde no solamente entra el autoconocimiento, entra la autonomía, entra la independencia, entra tantos factores emocionales porque están en juego para que el niño pueda entender lo que están viviendo, lo que está sintiendo y cómo a través del modelaje de los padres de familia, yo entonces puedo modificarlos, puedo interiorizar, afrontar estas situaciones. Concluyo con esto, que los niños tienen capacidad para adaptarse, sí, y tienen muchísima capacidad. Es más, yo creo que se adaptan más fácil que nosotros, tienen menos miedos que nosotros, pero la forma en que lo van a hacer sí va a ser diferente a como lo veníamos haciendo anteriormente. Yo me quedo con esta parte para poder concluir con este cierre. La capacidad de adaptación de un niño es mucho más fuerte que la de un adulto, siempre y cuando no esté siendo estimulada negativamente por una persona adulta. Gracias por su atención. Muy bien, continuamos con la licenciada Gloria Edith. Gracias, licenciado Aristeo. Bueno, pues hay algo muy importante con respecto a las emociones específicas en la cuestión emocional básica. Como ya lo comentaban con anterioridad, hay un esquema que es un esquema de las emociones básicas que maneja Plutchkin y que nos habla, por ejemplo, sobre lo que es el miedo, el desagrado y todas estas emociones básicas en las cuales una de las más importantes o las que se está viendo mucho actualmente es lo que es el desagrado, y el miedo y la ira. Este tipo de emociones básicas que nosotros como adultos conocemos, debemos explicarla a los niños. Cuando ya hay un proceso en el cual hay ansiedad, tristeza o depresión infantil, que la depresión infantil es un proceso un poquito diferente. Normalmente pensamos que la depresión es siempre estar acostados o siempre tener un tipo de problemática con respecto a la interacción social, pero en ocasiones la depresión infantil se ve como el desagrado, el hastío, las pocas ganas de convivir, de realizar actividades que tienen que ver con la vida cotidiana y con una sensación de pérdida. Este tipo de situaciones las podemos dividir hasta cierto punto como en dos momentos. En cuestión del confinamiento hay conductas esperadas o conductas esperables dentro del proceso y emocionales también del confinamiento que tienen que ver con todas las anteriores. Podemos sentirnos un poco angustiados, podemos sentirnos un poco tristes, un poco desesperados, irritables, con miedo, con angustia, pero esto solamente llega a causar un problema importante o específico cuando pasa un lapso de tiempo mucho más largo del habitual. ¿Esto qué quiere decir? Que si 5 días de la semana yo tengo una sensación de tristeza o nostalgia que me inunda, si yo paso de tener cada día estar triste por mucho más tiempo y empiezo en un proceso cíclico de mi mente en el cual estoy constantemente pensando sobre estas temáticas que me causan una angustia, un estrés, entonces es cuando nosotros percibimos de esta manera como una conducta que es importante tomar en cuenta. Cuando ya hay ansiedad es porque la persona ya tiene un pensamiento cíclico, como se los expliqué con anterioridad, en que todo el tiempo está pensando, angustiándose sobre esa temática. La tristeza, que es la pérdida en las cuestiones emocionales o físicas
que tienen que ver con la cuestión de la falta de ganas por la vida y la depresión, que es algo muy parecida a esto que les dije con anterioridad, pero esto lo vamos a ver cuando realmente sobrepasan este tipo de situaciones es cuando nosotros debemos de poner atención, y no solamente en los niños, sino también en adultos. Ir a donde debemos ir, por ejemplo, si nos sentimos mal físicamente, vamos al médico, vamos al doctor, pero cuando nos sentimos mal emocionalmente, hay especialistas con los cuales podemos tener una interacción para recomendaciones específicas para trabajar dentro de nuestro hogar. Una de las cosas que tiene que ver con los cambios que estamos afrontando hoy en día es la palabra resiliencia. Los niños y los adultos tenemos resiliencia, es una palabra que vamos a estar escuchando mucho y que tiene que ver con el proceso de adaptarnos, como lo dijeron las maestras con anterioridad. Nuestra capacidad va a aumentar, porque el ser humano así es. A cada peldaño que vamos subiendo, vamos adquiriendo nuevas habilidades y capacidades. Los niños están encontrando a través de la resiliencia, que es nuestra capacidad como seres humanos para adaptarnos a nuestro entorno, ya sea emocional o físicamente, lo estamos haciendo el día de hoy. Yo creo que hoy por hoy los niños tamaulipecos, los niños que están viviendo una situación dentro de casa en la cual están tal vez un poco incómodos porque está esta interacción constante, está teniendo un proceso de resiliencia natural. Hoy también están tocando temas con los cuales antes nos teníamos que topar en el futuro con algún tipo de posterioridad, cuando hablan los niños del miedo a la muerte, que es un tema que también es muy importante que nosotros sepamos manejar con los niños y cómo podemos manejar este tipo de temas con la naturalidad que lo representa. Tratar de no ser muy abarcativos en cuestiones que los niños no están todavía listos, que quiere decir que tratemos de responder solamente las preguntas que nos están haciendo de manera concreta y sencilla, adecuada a su nivel. Muchas gracias. Usted. Continuamos con la licenciada Nancy Lisbeth. Bueno, comentaba que al escuchar ahorita a mis compañeros acerca de sus opiniones, pues realmente es muy acertada absolutamente todo lo que ellos dicen, estoy totalmente de acuerdo en cuestión de cómo manejar de alguna manera o cómo entender en los niños lo que es el miedo, la ansiedad, la tristeza y esos términos de alguna manera es enfocarnos primero, yo creo que para poder ayudarlos a ellos, tenemos que también enfocarnos en nosotros como adultos y ver la realidad de lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos sintiendo y ponernos en los zapatitos de ellos realmente. O sea, si yo lo estoy viviendo de esta manera y me abruma y me genera, perdón, me genera pánico, me genera temor, es cómo se lo estoy yo visualizando o cómo se lo estoy enseñando más que nada a mi niño, ¿sí? Los niños son realmente esponjitas que están en aprendizaje. Ellos están aprendiendo las fortalezas. Ellos están recibiendo todo de nosotros y ahí es donde ellos van a poder conocer lo que son sus emociones. ¿Por qué? Porque nosotros se las estamos mostrando de alguna manera. Lamentablemente, y tenemos equivocada el enfoque de que nosotros solemos etiquetar mucho lo positivo, lo negativo. No, sí. Y yo creo que estamos ahí, digo, ya estamos avanzando y creo que es lo que debemos de generar conciencia en los padres de familia, de que realmente las emociones que estamos viviendo ahorita van de acorde a lo que estamos viviendo realmente. El enojo, la tristeza, no las podemos etiquetar como negativas porque realmente son las que están enseñando a los niños a fortalecerse. Yo creo que aquí lo más importante es, ahora sí, mostrar y enseñarles lo importante que es comunicar sus emociones, cómo se sienten, el por qué se sienten así. Una cosa es escuchar y otra cosa es ponerles realmente la atención y explicárselos de una manera que ellos lo puedan comprender y se puedan quedar tranquilos con esa idea.
hablábamos también acerca de, bueno, la tristeza. Los niños realmente han estado viviendo la ausencia de pérdidas importantes, abuelitos, tíos, y realmente el adulto no se está enfocando en pasarle la información completa al niño. Simplemente el niño lo que hace es ser receptor, está escuchando lo que los adultos dicen y él lo está tomando para él. Entonces hay que darles la oportunidad, hay que darnos ese tiempo. Yo creo que la pandemia también trae cosas muy buenas, positivas, el estar en casa, el tener la convivencia familiar, el prestar más atención a nuestros hijos, incluso el ser más tolerantes, más pacientes. Eso también creo que nos está ayudando. Ha sido complicado para muchas familias porque de alguna manera, digo, la cuestión económica tiene mucho que ver, pero al final de cuentas, nosotros contamos con esta parte de conciencia donde podemos prestar más atención. En cuestión de la segunda pregunta, en las capacidades para que los niños o las fortalezas que los niños consideremos nosotros que las tienen, pues yo creo que sí, digo, todos las tenemos, como dicen mis compañeros. ¿Tienen la capacidad? Sí, porque incluso, digo, nacemos con ellas. Las capacidades no son morales, no son rasgos morales. Las capacidades las traemos desde que nacemos, desde que vamos creciendo y nos vamos desarrollando. El correr, el brincar, el saltar, o sea, son cuestiones innatas que los niños tienen y que los podemos estar fortaleciendo con actividades deportivas. No necesitas salir, o sea, realmente ahí en casa puedes tener todo el material necesario para que lo puedas trabajar. Y creo, bueno, en cuestión de fortalezas, ahí es donde entra la parte de nosotros, la parte de la educación. Ahí son los rasgos morales que los niños están viendo en nosotros, cómo nosotros estamos afrontando estas situaciones, ellos también así las van a afrontar. Y es como ellos se van desarrollando y van forjando esa parte de conciencia. Pero bueno, eso radica realmente en nosotros, el cómo los estemos educando y cómo los vayamos encaminando y orientando de la mejor manera. Gracias. Gracias a usted, licenciada. Pues vamos al cierre de la ronda con la licenciada María Alejandra. Gracias. Pues sí, yo me quedo con todo lo que mis compañeros ahora sí que han platicado. Me gustaría retomar, como decías tú, la importancia de la crianza compartida. Yo creo que también es el buen momento de hacer esfuerzo, de sumar, ahora sí que las emociones tanto de casa con los maestros, el apoyo que puedan tener con nosotros o con los cuidadores, los niños. Una de las maneras, alguna vez alguien me dijo, Ale, cuando nosotros no tenemos la capacidad de decir cómo nos sentimos, nuestro cuerpo siempre lo va a demostrar, ¿no? A veces cuando estamos nerviosos, por ejemplo, yo tiendo a jugar con mi cabello o con las manos o cosas así. Entonces, sería observar qué es lo que están haciendo también los niños, los pequeñitos que no hablan. Y quizá nosotros como adultos y cuidadores no tenemos el conocimiento de saberle poner el nombre a una emoción. Yo, en cambio, los invitaría a que estemos en contacto con material como cuentos que puedan apoyar a los niños a descubrir sus emociones. Está el del mundo de colores, digo el mundo de colores, perdónenme, el monstruo de las emociones, es que me estaba hablando mi sobrina, el monstruo de las emociones que nos ayuda a identificar qué se siente cuando hay una emoción que está viniendo a nuestra vida, ¿no? ¿Qué nos trae? A mí lo que me parece en cuanto a la segunda pregunta de la capacidad de adaptación, me gustaría verlo más como este nuevo proceso de transición. ¿Cómo va a ser ahora el regresar, esta nueva realidad que vamos a tener? ¿De qué manera los vamos a acompañar y nos vamos a sostener todos? Yo creo que, como bien los decían, las emociones esas nos van a acompañar durante toda la vida, pero una emoción que podemos invitar ahora va a ser el asombro y el descubrimiento a volver a empezar, ¿no? Con esta confianza de como ya teníamos en casa, de fortalecer esos lazos con mamá y papá, el regresar también a ver a nuestros compañeros, la alegría que nos va a dar, el tener esa capacidad de adaptación y resiliencia, como bien lo decían, va a ser una de las palabras clave, y entre todos compartir y entretejer las correctas emociones para un nuevo comienzo. Así sería mi
mi participación. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Pues sin lugar a dudas, cada una de sus aportaciones son muy, muy valiosas, todas muy valiosas. Creo que todas podríamos englobarlas en lo que dice un educador español, José María Toro. Hay que educar desde la sensibilidad del corazón. Y creo que es un buen momento para iniciar, para unir ahora sí que el ámbito cognitivo y el ámbito emocional. Con todas las consideraciones que ustedes hicieron, que a grandes rasgos es considerar que la imitación es un rasgo característico de los niños y por lo tanto el ejemplo los arrastra. El ejemplo va a ser fundamental en estos momentos, que su comunicación sea asertiva, o sea, que nos entiendan los niños, que sepan lo que les estamos diciendo, darles su espacio, observar bien las emociones, si acaso están en un proceso cíclico, quiere decir que se están saliendo de la normalidad y entonces hay que acudir a especialistas, no hay que esperar a que las cosas se hagan más grandes o más conflictivas. Y destacan aquí, pues ahora la palabra resiliencia. Ahora sí, que esa es la capacidad de adaptación de los niños y esperamos que esa capacidad que les da la resiliencia infantil les permita adaptarse a las nuevas situaciones, a la nueva normalidad, a la nueva realidad educativa, que todos estamos seguros que sí. La otra cosa que decían, mostrar y enseñar lo importante de las emociones y entenderlas. Hay niños receptores, tenemos que darnos tiempo para atenderlos. La crianza compartida es otra de las cosas que ustedes nombraron, que ustedes dijeron, y la capacidad de expresar cómo nos sentimos, de observar ese lenguaje corporal, de observar y de entender a nuestros niños, y estamos seguros que sí van a manifestar ante todo esto, pues el asombro y el descubrimiento de muchas cosas nuevas, que ellos, sin lugar a dudas, pues van a ser los principales en hacerlo. Pasamos ahora sí al cierre. Muchas gracias a todos por esta segunda ronda y pasamos ahora sí al cierre. ¿Sabías que las niñas y los niños, por el confinamiento, son el sector de la sociedad que más tiempo han estado aislados? Si lo pensamos bien, en realidad los protagonistas de esta pandemia han sido los niños. De alguna manera los adultos salimos al trabajo, salimos al súper, salimos a algún lado, pero los niños han estado aislados. La escuela se cambió a casa. Ya no pudieron salir a dar la vuelta, ya no pudieron salir a surtir la despensa, ya no pudieron salir a pasear al parque o al cine, porque esas eran las indicaciones que teníamos con el programa de Quédate en casa para protegerlos, Ahora sí que ahí el miedo les hacía tomar las prevenciones, ahora sí que ahí el miedo era normal y hasta en cierto punto positivo porque les hacía tomar las prevenciones para proteger la salud. Entonces, a un año de la pandemia, ¿cuál es su impresión al escuchar las palabras escuela, cerebro, emoción y corazón? Creo que hay un cambio fuerte en esos conceptos, en esas ideas que teníamos. Nos gustaría mucho saber cuál es su impresión al escuchar esas palabras. Y ante esta nueva realidad educativa, ¿cuál es el mensaje para los padres de familia, docentes y alumnos? Iniciamos entonces el cierre con la participación ahora de la licenciada Gloria. Bueno, pues qué importante es conceptualizar. Yo creo que es una de las cosas bonitas que tenemos los seres humanos, de ponerle los nombres a las cosas, no de etiquetar, pero sí de poner un concepto, saber de lo que estamos hablando.
¿Qué escucho cuando pienso escuela? Escucho nueva normalidad, escucho nuevas cosas en mi mente. Cuando escucho cerebro, pienso mucho en las conexiones neurológicas que se están desarrollando de diferente manera ahora que estamos en casa, porque no es lo mismo cuando estábamos interactuando con otros que ahora a través de una pantalla. Entonces, esas interacciones neurológicas cambian. Eso se me hace muy interesante. En cuestión emoción y corazón, que para mí van juntos. Creo que hoy por hoy, creo que las emociones van a formar parte de nuestra vida diaria a partir de ya, como concepto. Creo que antes las dejábamos mucho de lado y ahora van a tener una fuerza dentro de todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, y que creo que es importante trabajar las emociones en todos los aspectos, sobre todo nosotros los adultos, para poder mostrar a los pequeños. Mi, mi mensaje para los padres de familia, para los niños y para los docentes es que vivamos esta realidad como lo que es y sepamos aceptarla como lo que está sucediendo. Yo les pido a los padres de familia y a los docentes que dejen a los niños crecer y adaptarse a las nuevas formas de aprendizaje. Hoy por hoy me gusta mucho platicar sobre lo que es el desfase que se produce a través de la falta de integración escolarizada. ¿Qué es esto, papás? Pues, ¿qué es que los niños no están asistiendo a las escuelas y están trabajando desde casa? Y entonces, en ocasiones, pues tendemos mucho a solapar o tratar de diversificar estas situaciones diciendo, no, si mi niño sí trabaja, mi niño sí hace, pero la situación es que de acuerdo a la situación que el niño está viviendo en casa, si el niño no quiere trabajar, si el niño no quiere realizar cierta actividad, si el niño no está aprendiendo, hay que comunicarlo a los docentes, porque esta va a ser la medida que van a tomar cuando entremos a las escuelas. Cuando los niños tienen un desfase mayor digamos, lo normal, en el sentido de que si va desfasado 6 meses porque esta situación lo ha venido aminorando en sus actividades de trabajo, cuando el desfase es más grande, se convierte en una dificultad para el niño, en una barrera. Entonces, si nosotros ponemos atención hoy por hoy en las situaciones que el niño está presentando dentro del área académica, si está teniendo alguna problemática, en cómo está entendiendo, hay que informarlo, porque esa información va a ser valiosa para el regreso escolar. Si nosotros no somos maestros para enseñarle a nuestros niños, pero sí tenemos la obligación de contarle a nuestros maestros qué es lo que está sucediendo en nuestros hogares para que puedan apoyarnos, para que puedan ayudarnos. Entonces, esa es la encomienda del día de hoy, que seamos honestos con lo que está sucediendo dentro de nuestros hogares para que juntos podamos hacer cambios y poder realmente avanzar para nuestros niños y para nosotros. Muchas gracias. Excelente, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y la verdad me quedo con esta participación, seamos honestos, o sea, realmente reconozcamos cómo nos sentimos, cómo estamos. Continuamos con la licenciada Nancy Lisbeth. Al término escuela, cerebro, corazón, bueno, escuela me genera aprendizaje, desarrollo, aptitudes, creatividad, perseverancia, crecimiento, valor. Yo creo que todo esto vivido, los niños van a llegar más contentos, créame, a la escuela, y van a aprender esa parte del valor, ¿sí? El valor de la amistad, fortalecerlo un poquito más, el valor a prestar atención, a ser unos niños que realmente presentan 100% gusto a la escuela. ¿Por qué? Porque ahorita lo están viviendo. Cerebro, para mí, bueno, es estímulo, es ejercicio, ocupación, conciencia, que yo creo que es lo que estamos aprendiendo más que nada, y pues aprendizaje. Corazón, pues amor, emociones, los sentimientos, la empatía, el autoestima, el amor propio. Entonces yo creo que el amor propio
ha sido muy importante en fortalecer aquí en lo que hemos estado viviendo de pandemia. ¿Por qué? Porque has tenido un poquito más para conocerte a ti mismo también, has aprendido a que has tenido tiempo para estar haciendo cosas las cuales no solías hacer. ¿Por qué? Por exceso de trabajo. Incluso lo más importante es prestarle total atención a tus hijos. El consejo, o más que nada, el mensaje para los padres, pues aquí sería realmente, como dijo mi compañera también, o sea, realmente ser conscientes de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Toda esta transición de aprendizaje que estamos teniendo, tener también muy en cuenta que los niños están en constante aprendizaje y su desarrollo cognitivo total es de alguna manera viene empujado también por nosotros, por los adultos. Hay que ser bien conscientes de lo que les estamos impartiendo, lo que les estamos mostrando en cuestión de las emociones. Pues hay que prestar un poquito más de atención en esta parte. Recordemos que nosotros somos la parte clave realmente para que ellos aprendan a manejar, a entender, a comprender sus emociones y desarrollen esta parte de fortalezas que en todos los aspectos, bueno, en cuestión de estimularlos, motivarlos constantemente, realizar actividades que generen aportaciones que van a permitir que el niño se mantenga ocupado y desarrolle también esa parte de resiliencia, porque la resiliencia de alguna manera también es un aprendizaje que nosotros como padres les estamos brindando a ellos. Y bueno, también como papás, darnos esa oportunidad de mantener también como que un tiempo para nosotros, para mantenernos equilibrados, ser conscientes para poder darles buenas aportaciones a nuestros niños. Por mi parte, pues sería todo. Gracias. No, gracias, licenciada. Excelente su participación. La verdad es que tenemos mucha tarea cuando le escucho decir todo lo que siente en la palabra escuela, pero si la combinamos con el corazón, cuando decía con amor, creo que ahí estaría una buena clave. Y ya como dice unos autores, si nos gustan las cosas que hacemos, pues amamos nuestro trabajo. Y creo que nuestro trabajo, nuestra tarea ahorita va a ser atender a los niños. Y les comentaba que entendemos que la educación inicial, preescolar y primaria sean básicas y la necesidad de atenderlas desde ahorita, pero considerando el bienestar socioemocional. Muchas gracias y continuamos con el licenciado Aristeo. Gracias. Bien. La pregunta es, ¿cuál es tu impresión al escuchar la palabra escuela, cerebro, emoción y corazón? Cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de sentimientos, cuando hablamos de realidades, cuando hablamos de tantas cosas, me viene la conformación e integración de todas esas palabras para unirlas y decir, esto me suena a proyecto de vida. Proyecto de vida, ¿por qué? Porque necesitamos de la escuela para aprender, para entender, para interiorizar nuevos aprendizajes, necesitamos de esto. Pero si unimos todo, porque si hablamos también del corazón, del amor, de la identidad, de quién soy, de mi familia, de tantas cosas que hay en mi corazón, bueno, pues hablamos de todo lo que necesita el ser humano para salir adelante. Por eso digo yo, proyectos de vida. ¿Por qué proyecto de vida? Porque también necesito esta parte de espiritualidad, necesito esta parte de valores, necesito esta parte de que mi pensamiento regule mis emociones para poder estar en paz, para poder estar tranquilo. Necesito un proyecto de vida también para poder controlar lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo quiero. También necesito un equilibrio entre mis habilidades, entre mis competencias, para enfrentarme a la nueva normalidad. Entonces, para mí, unido todo, es un proyecto de vida. Y este proyecto de vida, bueno, es una decisión de cada persona. Pero si papá, maestros y niños trabajamos en la integración de todo esto, vamos a tener resultados extraordinarios. Pero sí se requiere de la sinergia de todos.
Y aquí significa empoderar al que necesita las herramientas para hacer frente a las adversidades. Es aquí donde necesitamos dejar la vulnerabilidad que tienen los padres con los hijos para no limitarnos. Explico el término vulnerabilidad en este sentido de que el padre resuelve mucho a los hijos. Después de que exigen o que no cumplen con las expectativas que ellos tienen, le empiezan a resolver y lo limitan a que se autodescubran. Sin embargo, con la integración de la escuela, maestros, padres de familia, especialistas en este contexto, podemos tener un buen desarrollo de vida, un buen plan de vida para cada uno de nuestros alumnos y dotarlo de las herramientas que se requieren para enfrentar esto que estamos viviendo. Y bien, mi mensaje para ustedes, papá, es muy sencillo. Y es del santo fundador del instituto donde yo trabajo, es educar con la ternura de una madre, pero con la firmeza de un padre. Y en ese sentido está el hecho de poder mediar las cosas sin lastimar ninguna de las áreas o dimensiones del ser humano. Gracias, que tengan excelente día. Muy bien, pues excelente mensaje. Rescataría que son sentimientos, actitudes y valores los que definen nuestra identidad, y eso nos sirve para hacer un proyecto de vida, un plan de vida. La verdad, qué fabuloso sería que nuestros adolescentes lleguen ya a la secundaria ya con algo, con una idea de cuál es su proyecto de vida. Y ahí, como dice, me quedo con que papá, maestros y niños tenemos la tarea conjunta de hacerlo, de desarrollar en ellos esa capacidad de que puedan hacer su plan de vida, su proyecto de vida. Muchas gracias, licenciado Aristeo. Y cerramos esta ronda con la participación de la licenciada María Alejandra. Gracias. Pues ahora sí que recapitulando lo que dijeron todos, cuando el licenciado Aristeo dijo proyecto de vida, yo habré escrito lo que es un ser humano. Me la ganó. Pues sí, fíjense que para mí el juntar las palabras, para mí es, bueno, la escuela viene a ser tu casa, ¿no? Esta formación que te va también a ayudar a descubrir, a desarrollar esa inteligencia. Las emociones para mí, yo siempre les he dicho, es la sal y pimienta de la vida. El día que dejemos de sentir es el día que estamos muertos. Así que vamos a permitirnos sentir, a ser vulnerables sería mi invitación. Yo siempre les digo, la vulnerabilidad nos trae unos regalos increíbles a nuestra vida, y pues el corazón es el conectar, el amar el enseñar desde el corazón, desde el amor, con esa firmeza, como bien lo decían por ahí. Y hace poco escuché una frase que decía que lejos de preguntarnos siempre todos los días el cómo están, ya ven que siempre contestamos bien, ¿y tú? Aunque por dentro no seamos como congruentes con lo que estamos sintiendo. Por ahí escuché una frase que dice, está en una lengua indígena, espero pronunciarla como debe de ser, es Cu-Uxi Abo Ontón, que es una lengua indígena de Chiapas, y significa cómo está tu corazón. Y me encantó porque nos está preguntando realmente cómo estamos conectando con esta emoción. ¿Cómo te sientes? Y es bien válido decir, me siento triste, me siento agobiado, me siento súper emocionado, y que seamos congruentes con esa emoción. Mi invitación para ahora sí que todos los que nos escuchen, para papás, mamás, cuidadores, maestros, compañeros de trabajo, es empecemos a ver esta realidad y a cada niño como una hoja en blanco siempre. Permitámoslos enseñarnos quiénes son y acompañarlos en este proceso para descubrirse. Hay que amar con amor, hay que enseñar con amor y con mucha, mucha empatía. Pongámonos en sus zapatos. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Un placer coincidir con todos ustedes y me llevo muchísimos regalos de aprendizaje. Bonito día. Gracias, excelente. La verdad es que nosotros nos quedamos también con muchos de esos regalos. Fíjense ustedes qué importante lo que dice, ser humano. O sea, separar las dos palabras o juntarlas como el verbo, ¿verdad? Ser humanos. Y creo que esa humanidad ahorita va a ser esencial. Y volvemos a tocar aquello, es el momento de unir el cerebro con el corazón. Es el momento de empezar a cambiar
Esto nos da la oportunidad de hacerlo, creo que ya lo experimentamos y lo podemos hacer. Lo podemos hacer a todos. Cierro esta parte con una frase también que leí en la contraportada de un libro. Por cierto, el libro se llama Tiende tu cama, se los recomiendo. Tiende tu cama es una pequeña meta del día que poco a poco lo va haciendo, y lo cierra el autor con: los logros más trascendentes están hechos de pequeños pasos. Iniciemos, no queramos llegar a la meta ya, iniciemos con pequeños pasos. Dejamos una reflexión también, una reflexión final al público, a los que nos vean, a los que nos estén viendo, y pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Muchas, pero muchas gracias por sus aportaciones muy valiosas. ¿Sabías que una nueva realidad educativa está en marcha? Eso ya lo pudimos constatar ahorita. Y la pregunta es, ¿surgirá una nueva creatividad? Piénsenlo. Tiene que surgir una nueva creatividad. No podemos seguir siendo como estábamos. Surgirá una nueva creatividad en el mundo infantil para avanzar en el camino del aprendizaje en línea. ¿Usted qué opina? O sea, el aprendizaje en línea, la tecnología, con todo lo que pueda implicar para nosotros, llegó para quedarse. Cerramos con esta reflexión y cedemos los micrófonos a la doctora Marta Araceli de la Rosa, encargada del despacho del Consejo Técnico de la Educación. Sin lugar a dudas, una jornada muy interesante que hemos tenido, con grandes aprendizajes y con una gran tarea que nos queda. Queremos agradecer a la Secretaría de Educación en Tamaulipas, al secretario de Educación de nuestro estado, al licenciado Mario Gómez Monroy, por la confianza brindada al Consejo Estatal Técnico de la Educación, así como todo el apoyo para llevar a cabo acciones en beneficio de la niñez tamaulipeca. Atendiendo las recomendaciones de nuestro gobernador, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, quien siempre está preocupado por el bienestar y desarrollo físico y mental de los niños tamaulipecos. Asimismo, queremos agradecer a los panelistas que hoy nos acompañaron en esta jornada. Apreciamos y reconocemos de su valiosa intervención en este análisis y reflexión de la situación que con motivo de la pandemia ha tenido un gran impacto en la infancia y adolescencia de nuestros alumnos. Los especialistas nos han brindado algunas recomendaciones que son pertinentes poner atención en cuanto a la salud mental de nuestros niños. De igual forma, agradecemos a la Dirección de Tecnología Educativa por el apoyo y el acompañamiento en el manejo técnico. Gracias a quienes se han tomado el tiempo para ver este material y valorar en lo posible para la atención de sus alumnos. Seguiremos en contacto. Hay mucho por hacer. Adelante. Muchas gracias. Pues muy bien, la Secretaría de Educación y el Consejo Estatal Técnico de la Educación dan a ustedes las gracias por estar con nosotros. Gracias a los panelistas, gracias a la licenciada Liz, al licenciado Aristeo, a la licenciada Gloria y a la licenciada Alejandra. Muchas gracias por nuestra parte. Es todo y que tengan ustedes un excelente día.